Gusto que estés con nosotros. Muy bienvenido a Lejaín. Felices Gracias. de compartir este momento con vos. Un placer y un honor. Muchísimas gracias. Bueno, Samuel, cuando quieras, ya estamos acá todos reunidos. Total, se van incorporando a medida que cada uno puede. Así que bueno, te escuchamos lo que quieras contarnos, lo que quieras compartirnos, y cuando vos lo consideres, me avisás y abrimos el espacio para las preguntas. Vale. Bueno, referente a lo que nos congrega hoy es hablar de la sexta humanidad o la humanidad solar o el sexto sol, como decían los mayas. Básicamente tenemos dos formas de ver una realidad. La única realidad se teje desde varias perspectivas y las perspectivas son los componentes de esta realidad. Por lo tanto, como nosotros somos perspectivas o subperspectivas de realidades, no somos la verdad absoluta. Entonces, desde esa manera se puede plasmar que la sexta humanidad vendría a ser el cúmulo de humanidades para poder gestarse a sí misma y ascender en un plano evolutivo, ¿no? en una jerarquía evolutiva. Si bien es cierto, existen las jerarquías evolutivas en un grado relativo, pero en el grado absoluto todo es uno, ¿no? Es el gran espíritu, el único creador, el único pensamiento, no hay más. Entonces, cuando se crea la materia al mismo tiempo que la energía a sí misma se ve como la parte abstracta y la materia se ve como la parte relativa en el universo. Los científicos actualmente están disputándose quién fue primero, la materia o la energía, ¿no? Y Einstein ya lo dijo hace un tiempo atrás, que no, los dos son simultáneos en su ecuación perfecta, que es E igual a mc al cuadrado, ¿no? La energía es proporcionalmente igual a la materia. O sea, si la materia se mueve, la energía también se mueve, y viceversa. Entonces, son simultáneos. Entonces, cuando nosotros vemos de esta perspectiva nuestra experiencia de vida, queremos ver que al mismo tiempo nuestra energía está materializando una realidad o múltiples realidades. Entonces, una de esas realidades está tejida por 7 peldaños, que es las 7 humanidades. La primera humanidad en nuestro espacio-tiempo vendría a ser la polar, ¿no? La segunda humanidad vendría a ser la hiperbórea. La tercera humanidad vendría a ser la lemuria. La cuarta humanidad vendría a ser la atlántida. La quinta humanidad vendría a ser la sumeria actual, o aria. La sexta humanidad vendría a ser la solar. Y la séptima, la paradisiaca. El día de hoy nos congrega para hablar sobre la solar. Pero para hablar de la solar tenemos que hacer un recuento breve de las demás anteriores en esta línea de tiempo, viéndolo relativamente, ¿no? Desde la parte mental. Entonces, la primera humanidad polar se muestra en que se va creando los gases de la Tierra, la Tierra misma, en sí misma, tiene muchas iteraciones polares, es decir, hay 7 episodios polares. El último episodio fue hace más o menos 1.7 o 1.6 y algo millones de años atrás, en una línea, pero más atrás hay más polares, ¿no? Entonces todo tiene una iteración. La última que nos congrega es esa polar, nos menciona de que todo era solo éter, ¿no? Y a partir del éter se empieza a gestar los gases, que es la materia. Y esos gases van generando una materia, las montañas, lo que conocemos como la flora y fauna, lo que conocemos como, en este caso, los animales que habitan, las bacterias en primera instancia, de ahí vienen los hongos, y así se va generando todos los reinos al mismo tiempo, todo en simultaneidad, ¿sí? Nosotros, después de la polar, viene a venir la hiperbórea, es donde cuando ya está la naturaleza hecha y derecha, y entonces se empieza a formar la parte de los mamíferos
Uno de ellos también vendría a ser la raza humana, pero todavía aún no retocada, ¿sí? Entonces, la raza humana viene a ser predecesora como un prototipo gelatinoso en donde empezaba a agarrar un cuerpo humanoide, ¿no? A eso se le llama la hiperbórea. Normalmente se vibraba, me olvidé, en la polar se vibraba en 9ª, 11ª hasta 13ª dimensión. En la hiperbórea, 8ª, 7ª hasta 6ª dimensión, ¿no? Entonces la hiperbórea data más o menos hace 1.2 millones de años. La última hiperbórea, hemos tenido 7 hiperbóreas también. Entonces, esta última hiperbórea, esto se le llama la cadena planetaria. ¿Por qué? Porque son eslabones tras eslabones hasta llegar a ascender, ¿no? Entonces, en el último eslabón, que son 7, esta hiperbórea se teje hace 1.2 millones de años aproximadamente, donde se empieza a formar el humanoide gelatinoso, ¿no? Y empieza a tomar forma el cuerpo, ¿no? Ahí habitaban hadas, dragones, gnomos, duendes, entidades paradisíacas y celestiales, ¿no? En ese momento se empieza a tejer lo que mayormente en la mitología griega se llama que los dioses del Olimpo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablaban de Zeus, de Cronos, de Hera, ¿no? Todos esos dioses que ellos lo bautizaron así, simplemente eran esencias paradisíacas que vinieron a experimentarse en la cuasimateria, ¿no? Que vendría a ser hiperbórea, o sea, en el tiempo del paraíso, como Jesús lo menciona también, es el paraíso, ¿no? Todos queremos acceder al paraíso, entonces el paraíso vendría a ser la hiperbórea, ¿no? Luego de la hiperbórea vendría a ser la Lemuria, ¿no? La civilización lemuriana. Esta civilización se caracteriza por estar en 7ª, 6ª hasta 5ª dimensión, ¿sí? 5ª dimensión, últimos peldaños. Esta Lemuria tiene como compromiso ya establecer el humanoide real, ¿no? Un humanoide que viene de otra línea muy diferente, importado de otras galaxias, de otros estadios, de otros planetas, otras estrellas, otros sistemas. Se importa como si yo fuera el dueño de este clúster y digo, ¿sabes qué voy a importar? Porque aquí quiero depositar estas razas y que traigan la información de allá, ¿no? Es como decir, quisiera tener profesores en mi colegio. Entonces, tengo profesores de Perú, pero me gustaría importar profesores de España, de Chile, de Alemania, para darle un poco más de aceleración a esta educación que estoy dando en mi colegio. Lo mismo, los dueños de este territorio, etéricamente hablando me refiero, en los proyectos celestiales, importan a seres de diferentes partes que se le llaman las 21 tribus galácticas, ¿no? Justamente en Lemuria se gestan las 21 tribus galácticas que aterrizan con sus naves nodrizas en justamente Norteamérica, específicamente en la tierra Hopi, ¿sí? Ahí se establecen, todas las tribus se reflejan entre sí, que claro, todas esas tribus tienen acuerdos, los mayas, los incas, los celtas, los vikingos, los amarillos, los israelíes, que tienen otro, no me acuerdo el nombre aún de esa zona, y otros más, hacen los toltecas, los mushiks, y hay muchas civilizaciones que llegan y empiezan a aterrizar y a empezar a tomar posesión de todo el planeta, ¿no? Se distribuyen el planeta aleatoriamente bajo un pacto que se le llama el Pacto de las 21 Tribus Galácticas, ¿sí? En donde, como compromiso entre ellas, esas tribus, que conectadas a sus estrellas originarias, era bajar el cielo a la tierra, ¿no? En la Lemuria. Entonces, su propósito era de gestar humanos dioses en la materia, ¿sí? Pero estos lemurianos, cuando entran, el acuerdo para que ingresen a esta realidad, que era un poco más densa, de 6ª dimensión, 7ª dimensión, hasta 5ª dimensión, el propósito para bajar era borrarles, en este caso, la capacidad mental, ¿sí? Los universos tetas. Entonces le borran la capacidad mental a estos seres ya equilibrados, neutros, y solo le dejan la parte conciencial y espiritual, ¿no? Entonces así entran. ¿Por qué le borran la mente? Porque tenían que incorporar y relacionarse con este planeta Tierra. Entonces por eso que muchos hermanos tienen la visión clara, pero cuando llegan se olvidan, ¿sí? Entonces se olvidan del propósito esencial y empiezan a recordar conectando con los árboles que ya estaban de la hiperbórea, con las montañas, con los mares, con los océanos, los lagos, todo que se había formado, ¿vale? Ese es el propósito en esos cientos de años, que estas civilizaciones se distribuyan al planeta y empiecen a recordar. Y lo hicieron así. Empezaron a recordar y empezaron a dejar bibliotecas. Una de las bibliotecas es el disco solar que nace en Aramumuro, en Puno, entre Bolivia y Perú, ¿no? Es el primer disco solar que nace
en un plano quinta D, y de ese disco se genera otros 12 discos más uno más. Le hace una copia a ese disco, que es biblioteca, es cuando los hermanos lemurianos empiezan a recordar a qué vinieron, porque al comienzo no se acordaban, empiezan a conectar con el planeta, se recuerdan y empiezan todo ese recuerdo a grabarlo en los discos solares. Y lo distribuyen y dejan las pistas para las siguientes generaciones de lemurianos que iban a encarnar, y lo distribuyen en todo América, o Amerisha, ¿no? Entonces lo distribuyen aleatoriamente en Perú, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en México sobre todo, en Uruguay, y así en 12 más 1 discos solares lo dejan los rastros para quinta dimensión. Asimismo, Aramumuro, que debe de ser un felino de 21 dimensión, lo que hace es, en este caso, hace una copia para los que están en un nivel evolutivo más elevado, que vendría a ser para la sexta dimensión, séptima dimensión, y deja otros 7 discos más elevados, con más aprendizajes. Son bibliotecas, es como decir tomo 1, tomo 2, tomo 3, ¿no? El tomo 1 son 12 discos más 1, el siguiente tomo 2 es 7 discos más 1, que vendría a ser para los de sexta y séptima dimensión, los que tengan esta frecuencia, y finalmente para los que se gradúan en octava y novena, les deja los 4 más 1 discos, ¿no? Entonces eso deja y dice, ya cumplí mi misión, y ¡pum!, se va a antimateria, ¿no? Entonces, y deja a un guardián que vendría a ser un fractal de Aramumuro, no es el mismo Aramumuro el que está guardianando ahora, ¿no? Entonces, y se va. Pero este nuevo guardián, que vibra en séptima dimensión, que está guardianando ahora, genera una copia muy inteligente, ¿no? Custodiado por los Kumaras, le dicen, ¿sabes qué? Hazte una copia por si acaso, y lo ponen en el monte Shasta, en California. Hacen la copia de los primeros 12 más 1 discos en quinta dimensión, porque a este felino, a este gato, no le daba para ir a otros discos más elevados, solo le daba a estos 12 más 1 discos, ¿vale? Y genera la copia en el monte Shasta, que es el Yo Soy, que vendría a ser custodiado por Saint Germain, que es el guardián de nuestro sistema solar, ¿sí? Saint Germain es el custodio que vela por nuestro sistema solar, Velatropa 24, o sea, él vela por los 13 planetas más 1, los 12, perdón, planetas más 1, y él es el que tiene que dar hacia arriba a Kutumi, tiene que dar toda la explicación administrativa de cómo va avanzando este sistema, ¿sí? Bueno, esto es a grandes rasgos, y llegamos que Lemuria se tiene bien asentada, pero que Lemuria se da cuenta de que ellos visionaban, desdoblaban el tiempo y veían que se venía una civilización nueva que era necesaria para darle actividad a estos lemurianos, ¿no? Sobre todo las bases lemurianas. Entonces surge la Atlántida. Surge esta Atlántida, que es la cuarta humanidad, en donde surge perfectamente diseñada para que sumarle capacidad analítica a este lemuriano y llevarlo a un nivel Dios. Sin embargo, ahí la administración de ese entonces, Luzbel, lo que hace es invertir él por su deseo de probabilidades. No lo imaginemos como algo negativo, sino es un ordenador cuántico, una conciencia que ve probabilidades. Simplemente es un ordenador cuántico que dice, ingreso estos datos y me arrojo estos datos. Los datos, las estadísticas que le arrojaban era que era necesario que la humanidad lemuriana sea retocada, pero invertida a los polos, no como el plan original. Entonces, en vez de darle un poquito de analítico, le dan exceso de analítico y le reducen la parte espiritual, ¿sí? Entonces, por eso que el Atlante es netamente mental y una pequeña parte conexión con el cosmos, muy pequeñito. Le invirtieron los papeles. Los primeros, como cualquier dosis de un retoque genético en la energía o del cuerpo mercábico, como cualquier retoque tarda un tiempo lineal en asentarse. Entonces, los primeros miles de años, los atlantes eran tan igual que los lemurianos e inclusive más avanzados, porque tenían la mente y tenían el espíritu equilibrado. Pero la dosis fue entrando, es como que una pastilla te la tomas ahora, ejemplo, y de aquí a 2 horas hace el efecto. Cuando te la tomas, al inicio, pues te sigue el dolor. Pongamos que te tomas para el dolor de muelas. Entonces, el dolor aún sigue cuando te la tomas, pero pasa media hora, 1 hora y ya va haciendo efecto. Lo mismo pasó con el retoque que le hicieron, no a los lemurianos, sino al cuerpo mercábico de los lemurianos que estaba en un banco de datos. Lo retocan, Luzbel, la conciencia Luzbel, una administración Luzbel, lo retoca, y al retocarlo, lo que hace es, paulatinamente, en miles y miles de años, empieza a hacer efecto.
Y cuando llega a su máximo efecto posible, estos atlantes pierden la conexión con el cosmos, ¿sí? Pierden conexión con el cosmos y se dedican netamente a continuar, en este caso, conquistando mundos, haciendo más, construyendo, produciendo, lo que conocemos hoy día en nuestra sociedad, ¿no? La productividad en masa, ¿no? Haciendo y haciendo y haciendo, se distorsiona esta parte y empiezan a querer expandir sus territorios y empiezan a conquistar territorios. Tenían la tecnología de sobra porque se conectaban previamente con el cosmos, ya habían dejado tecnología hecha, sino que se desconectan y al desconectarse ven a los lemurianos que habitaban en ese momento como enemigos, porque los lemurianos no hacían nada, simplemente contemplaban la vida, eran pránicos, no comían, no consumían, o sea, no había, era lo inverso de los atlantes de ese momento. Entonces ellos lo vieron como una especie de rivales y empezaron y proponieron guerras hacia ellos. Y ellos previamente se dieron cuenta y se fugaron, porque ellos no les daba la frecuencia para contactar con los atlantes, ¿no? Por frecuencias no era un punto de encuentro, ¿sí? Entonces, para ellos eran invisibles. Entonces, los lemurianos deciden, aproximadamente hace 50.000 años atrás, en esta línea de tiempo actual, retirarse a Agartha y a sus estrellas originarias. Esos que los 21 tribus galácticas que vinieron, celtas, incas, mayas, todos los conscientes, dijeron, agarramos nuestras maletas y nos vamos, porque aquí este mundo se viene abajo. Y se fueron. La frecuencia no da, sentían mucha densidad y se fueron. Es allí donde la Tierra termina por desbalancearse, porque al inicio había un balance con ellos. Al tener seres equilibrados, sostenían la Tierra. Pero cuando ellos se van, la Tierra se queda cojita, ¿no? Entonces, y se empieza a densificar y se empieza a autodestruir. Entonces, y viene todo lo que ya conocemos, ¿no? Lo que la Atlántida vienen las guerras, las posguerras de Orión, y viene mucho tema ahí, que ya sabemos, y la Atlántida se hunde. Pero antes de hundirse, también gestan sus propios discos solares, que no son discos, tienen otro nombre, con Thor, ¿sí? Al mando. Entonces, ellos dejan sus bancos de datos para los atlantes conscientes, en este caso, los maestros atlantes y las maestras atlantes, para que puedan recuperar su información. Y también se van a Agartha y también se van a sus estrellas originarias en Sirio. Todos retornan, los conscientes, a sus posiciones originarias, a esperar que la Tierra se autolimpie. Es allí donde hace aproximadamente 17.000 años emerge la raza sumeria, previamente retocada por los Anunnakis en tiempos de la Atlántida. Ojo, aquí a veces hay confusión, que me preguntan, pero no coinciden las fechas. No, sino que los Anunnakis llegaron hace 400.000 años y los atlantes emerge la civilización hace 300.000, o sea, vinieron antes que llegaron los atlantes, ¿sí? Y su propósito de ellos, de Nibiru, era salvar su planeta, ¿no? Salvar su región, porque no tenían sol. Ellos vivían en Sirius y Sirius se dividió en tres: Sirio A, Sirio B y Sirio C. Entonces, Sirius se divide en tres y cada uno pone su sol. ¿Por qué fue el conflicto? Y aquí sí lo pongo sobre la mesa, porque según lo que decían eran los antiguos maestros kumaras, que no podía haber, en este caso, más de un sol en un mismo territorio porque colisionaban. Entonces, su propósito de los kumaras era no, eso es una perspectiva universal. Vamos a tratar de unir, si se puede vivir más de dos soles o un sol al mismo tiempo. Pero como esa frecuencia de Sirio, por más que es universidad del sistema solar nuestro, no le daba la frecuencia para albergar tres soles y se divide. Entonces, el sol de Nibiru, que representaba en este caso el sistema Némesis compra el sistema bajo administración y lo involucra a Nibiru y otros planetas genetistas, los compra y les dice, muy bien, vamos a rescatar nuestro sistema. Cada uno tira para su lado y dice, voy a rescatar mi sistema, vamos a comprar proyectos. Y justamente surge el proyecto Sumerio, antes que vengan los atlantes, inclusive, en ese espacio, ¿no? Es donde viene Anu, viene Enlil, viene Enki, viene toda su tribu, vienen aquí a establecer, el intercambio era, yo llevo una raza a la máxima expresión y tú me entregas tu oro monoatómico, que vendría a ser la conciencia, ¿no? El oro monoatómico viene de los árboles, porque los árboles son la representación más pristina de la Tierra, los Ents, ¿no? Los famosos Ents, que son los abuelos ancestrales de los árboles actuales. Estos árboles, en completo equilibrio, podían generar oro monoatómico. Inhalaban el oxígeno de la Tierra
y exhalaban oro monoatómico. Es una tecnología. Entonces, eso querían aprender a fabricar los Anunnakis. ¿Por qué los árboles pueden y nosotros no? Como eran genetistas, querían desarrollar una especie que haga eso. Entonces, y así podían rescatar su planeta Nibiru y el sistema Némesis, ¿vale? Entonces, esto es importante para ir recordando desde qué perspectiva, cómo las administraciones van tejiendo todo esto para conseguir sus propias misiones, ¿no? Que es casi lo mismo que acá en la Tierra, ¿no? Como un país quiere ser mejor, quiere salir de una crisis, ¿no? La misma historia lo vivimos aquí abajo en la Tierra. La perspectiva es que nosotros observemos esto y digamos, no más de lo mismo. Vamos a integrar esta información, vamos a trabajarla en nuestro día a día y vamos a transformarla para acelerar el proceso, ¿sí? Entonces, una vez que se retoca el humano hace 400.000 años, ya se tiene el prototipo, se aprueba. Claro, previamente Enki, muy hábil, porque Enki trabajaba para la luz, muy hábil, él es pleiadiano, todos son pleiadianos, pero él tenía el ADN crístico. El único, después Anu y él tenían los únicos ADN crísticos, los demás eran puros reptiles. Entonces, lo que hace él es, deja una clave en el ADN de este humano para que en un momento determinado lo pueda despertar el propio humano, ¿no? Se inmoló ante la humanidad, inclusive ante ellos, ante los Anunnakis, ante los de Nibiru, y entregó ese regalo a la Tierra. Por eso que muchas civilizaciones, incas, mushiks, en mi caso en Perú, lo llaman Dios, ¿no? Por ejemplo, el dios Huiracocha, ¿no? En Inca, el dios Ayapaec, ¿no? Inclusive en la India, el dios de la destrucción, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el dios de la destrucción. Shiva, ¿no? Sí. Entonces, claro, este dios es el mismo que se inmoló, o sea, se entregó, se suicidó prácticamente, etéricamente, para entregar esta información para que el humano despierte. ¿Por qué? Tenía conexión directamente con Micael, ¿no? O sea, aquí estaba trabajando para la luz. Entonces, allí le entrega, lo testea a su padre Anu, Enki, y le dice, ¿sabes qué? Te voy a entregar un prototipo que he desarrollado. Y le pone, que se llama el prototipo Adapa. Entonces le muestra a Anu, que era su jefe, su comandante en jefe, y le muestra, este es el humano que he desarrollado, evalúalo. Pero lo hizo adrede, para testear a Anu qué nivel de conciencia tenía, para ver cómo reaccionaba, ¿no? Entonces lo pone frente a Adapa, y Adapa era un Cristo hecho y derecho. Tenía más frecuencia que Jesús en ese momento. O sea, el desarrollo, para que se den una idea, el desarrollo que le hizo genéticamente cruzó 33 razas crísticas, ¿no? Cetáceas, aviares, de todos lugares, aleatoriamente, y lo hizo en un solo ser. Entonces lo presenta a Anu, y Anu pues vibraba en quinta, hasta mucho sexta dimensión. Y este hombre vibraba en 13ª dimensión. Lo mira y lo desnuda con la mirada. Entonces Anu agarra y lo llama a un costado y le dice a Enki, por favor, anule ese proyecto. Cancélale y bájale la frecuencia, porque es mucho para esa tierra, ¿no? Pero lo que hizo Enki es que no obedeció. Lo que hizo es muy bien, aparentemente obedeció, pero ese mismo Adapa somos nosotros. Pero lo puso en un timer, o sea, en una línea de tiempo para que vaya despertando paulatinamente, no de golpe. Porque si es de golpe, muchos Adapas podría también haber caos. Mucha luz también trae oscuridad. Entonces, genera es un genetista tope de gama en nuestra galaxia, genera una secuencia en donde se va a ir despertando. Ahí se le llama el proyecto, en este caso, Lirano. ¿No? Eso no se cuenta, pero es un proyecto muy vamos a decir, entre bambalinas, entre los seres espirituales kumaras, que se desarrolla, ¿para qué? Para que cuando venga Jesús se aplique y se estalle ese Jesús ya estaba predestinado para venir, todo se sabía que Jesús venía, compraba el avatar Jesús, ¿no? Sananda, aterrizaba, comandante en jefe de su nave, Estrella de la Vida, bajaba con Gabriel, su acompañante en jefe, y ellos dos tenían que solucionar toda la estupidez que habían hecho anteriormente las civilizaciones anteriores, ¿no? Entonces llega Jesús, pero él es el único, ni siquiera Gabriel, que tenía la información de que tenía que activar el proyecto Lirano. ¿Qué es el proyecto Lirano? Es activar todo ese ADN que había dejado Enki encriptado, ¿sí?
Y ya por eso que Jesús, la venida de Jesús no solo es traer su cuerpo, sí, traer su potencia, sino es activar ese proyecto. Una vez que se active ese proyecto, se completa toda la humanidad aquí ahora, los más débiles y los más sutiles que están aquí ahora, están listos para activar su Cristo cósmico, ¿no? Por eso estamos hablando previamente lo que nos lleva a la humanidad solar. Una vez que esa Sumeria se sana, se reconoce a sí mismo, nosotros reconocemos que estoy contando que es tu historia, nuestra historia, mi historia, es nuestra historia como seres álmicos. Cuando reconocemos esto y recordamos honestamente, activamos nuestro Cristo cósmico. Podemos llegar a ser como Jesús. Jesús lo decía todo el tiempo. Los que vienen aquí, adelante, van a ser como yo y mucho más, ¿no? Entonces, eso se está cumpliendo y es la humanidad solar. Es la humanidad de la libertad. Es la humanidad en que no existe absolutamente nada que a mí me restrinja vivir en esa soberanía, como Dios, en la materia. Entonces, ese es el gran resumen, en breve, de lo que es la humanidad solar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo quería preguntar, hola Samuel, Hola. Jacqueline de México, mucho gusto. Tengo una pregunta. Decías tú que el prototipo de Adapa es el despertar poco a poco. ¿Esto significa de alguna manera que Enki sigue en resguardo de la humanidad? Sí. ¿Sí? Claro, sí, sí, él es nuestro padre. O sea, él ama a la humanidad, pero de alguna manera, por obediencia, cayó todo. Lo que pasa es que él jugó, él se inmoló, o sea, él al inicio no quería participar de venir a la Tierra, quería quedarse en Nibiru, pero Micael, a través de sus fractales, claro, no directo, si no explotaría en 1000 pedazos, a través de sus fractales de Micael o de Miguel, lo que hacen es le encomiendan que se entregue. Es el soldado, es como decir un soldado que se hace pasar por parte del enemigo. Okay. Esa es una estrategia. Pero muchos hermanos actualmente piensan que fue un vendedor, ¿no? Vendió a la humanidad. No, no fue así. Él se inmoló, porque él pudieron matarlo, ¿no? Entonces, pero él pertenece a parte de la protohistoria nuestra, ¿no? Nosotros ya a partir de ahora tenemos otros genetistas actuales, ¿no? Trabajando, ¿no? Los venusianos, hay otros genetistas ya. Es la nueva humanidad, es otra, ¿no? La nova humanidad. La anterior humanidad era esta, previa a la cuarta, previa antes que vengan los atlantes, ellos eran. Son como vemos en historia, ¿no? Los mártires que Sí. ya lo mismo, son ellos. Entonces, pero sí, a nivel etérico, el Enki sí fue nuestro padre, nuestro creador, al final, él fue el que nos retocó. Y al seguir resguardando, ¿se fractaliza ya o ya no? Sí, se fractaliza. Sí. Okay. Sí. Mira, acá hay un tema muy interesante, gracias por hacerme recordar, y a veces hay confusiones. Por ejemplo, tenemos en la materia, en esta densidad de tercera dimensión hasta séptima, que es materia, tenemos 4 cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo áurico que lo envuelve, el cuerpo mental y el cuerpo álmico o emocional. El cuerpo áurico, cuando tú desencarnas o yo desencarne, se apaga automáticamente y el cuerpo se apaga y el áurico se apaga, como una tele, ¡puc!, se apagó. Ese cuando se apaga, no es que se apague, hay una explosión etérica. Es como una bomba, pero que se impregna en la parte telúrica de la Tierra, se impregna. Por eso que cuando Jesús, en este caso, desencarna a los 84 años, desencarna, pero se lleva su cuerpo, pero deja su campo áurico. O sea, él se va a su nave, pero desencarna. O sea, hace el gesto de desencarnar para... Es como paréntesis, ¿ya? Cuando uno está preparado, automáticamente sabe cuándo va a desencarnar. Y en ese momento, se entrega conscientemente y descarga su información a la Tierra, en agradecimiento a la Tierra que le albergó. Eso mismo hacen los avatares, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer más adelante también igual. Somos conscientes de que llega nuestro fin, sabemos cuándo exactamente, en ese momento me descargo. Descargo mi información a Tierra y llevo mi cuerpo álmico arriba y sigo mi camino. Llevo mi información álmica. Pero el áurico, en este caso, vendría a ser la información de vivencia en la Tierra. Es como una copia. Entonces, por eso que hay muchas personas que dicen, lo vi a Jesús, vi a María Magdalena, vi a no sé quién, vi a no sé cuántos, ¿no? A todos los hermanos que los honramos. No son ellos, es su información áurica.
que tiene memoria. Entonces nos conectamos con esa memoria que es información al final. Y nos puede dar nostalgia, tristeza o alegría porque sí es energía, está allí, ¿vale? Lo mismo hacemos cuando desencarna, por ejemplo, un familiar nuestro, lo mismo. Un abuelito, una familiar. Desencarna, entonces a la semana o al año, uy, lo vi a mi abuelito. No, no lo viste. Es su campo áurico que dejó. Y entonces esa es información que sirve, que se tiene, copia para poder generar otros universos. Entonces, toda esa información, ¿vale? Muchas gracias. Samuel, buenas noches. Hablaste del oro monoatómico que hacían los árboles. Y yo quería preguntarte si es el mismo oro monoatómico o es el mismo Hormuz que nos enseñó Tesla. Es que no, de verdad no investigó a Tesla esa parte, pero ¿cómo lo hace él? No sé, para poder... Mira, yo lo he hecho y se hace, bueno, con agua de mar y carbonato de sodio. El agua de mar... Se lo llama Hormuz y se lo llama Hormuz o oro monoatómico mismo. Claro, mira, yo exactamente no sé esa parte, de verdad no te podría decir, pero lo que sí sé es que nosotros podemos generar oro monoatómico simulando a los árboles. Por eso los lemurianos aprendieron de los árboles. Entonces, ¿cómo generar un oro monoatómico? Si queremos observar, me conecto con mi éter, ¿no? Conecto con los 4 elementos que componen esto, que es el oxígeno y el oxígeno, O2, nitrógeno N2, y al fundirse, el nitrógeno está en proporción 0,79 y el oxígeno 0,21, ¿no? Los científicos lo pueden saber esto, ¿no? Entonces, yo lo estudié en ingeniería química, entonces es un poco más fácil. Entonces, 0,21, 0,79 suma, en este caso, hace la unidad. Esta composición lo altera, cuando uno es consciente, yo lo voy a alterar, porque en esa proporción no me da el oro monoatómico. Puede que sea que también haga lo mismo Tesla, de repente con el mar, porque el mar también contiene toda la sangre de Gaia, toda la información en elementos. Yo no conozco, me gustaría informarme de eso también para poder contrastarlo, pero en mi caso particular es, cuando yo respiro, ¿sí? Lo normal es pasar la respiración, ¿sí? Entonces, es lo normal, entonces el oxígeno entra, irriga todo mi sistema y vuelve y retribuye y lo saco, ¿no? Es como que una limpieza y saco. Ya, para fabricar un oro monoatómico dentro de mí, bueno, esto es, no lo voy a decir igual, dejo de respirar. Y dejo de respirar. Y yo no sé exactamente el tiempo, pero mi cuerpo me dice cuándo soltar. Puedo quedarme mucho tiempo, ¿no? Normalmente se hace eso bajo el agua, para conectar con el agua. Entonces, y boto. Entonces estoy arrojando oro monoatómico. Es invisible, monoatómico. Un átomo es 10 a la menos 10 milímetros. No se han escuchado el código de Armstrong. Es 10 angstroms. Lo pueden googlear. Y un angstrom vendría a representar a 10 a la menos 10 milímetros. Es tan pequeñito que no lo vas a poder ver. Entonces, botamos oro monoatómico. Pero cuando tu cuerpo está en completo equilibrio. Por eso que los Anunnakis no podían generar oro monoatómico. Por eso se llevaban de los árboles, ¿me entienden? Hay tecnologías también, es coger al oro y pulverizarlo a la medida de un Armstrong, de un átomo, ¿no? Que es pequeñito. O sea, cabe, por ejemplo, 800.000 átomos caben en la punta de un cabello, en el diámetro de un cabello, para que se den una idea. 800.000 átomos, ¿sí? Caben de oro, me refiero, ¿no? De oro monoatómico, 800.000 átomos de oro, de AU, ¿no? Caben en un cabello, en un diámetro de cabello, en la puntita, o sea, saco el cabello y en la puntita, ahí caben 800.000 átomos. Imagínate, no lo vamos a poder contrastar y ver. Entonces, esa es una tecnología muy elevada que la Tierra, que nosotros, nuestros científicos, por el momento no está llegando aún. ¿Sí? Entonces, no sé lo de Tesla, puede que sí, yo no lo he investigado. Muchas gracias, muchas gracias. Hola. ¿Alguna otra pregunta? Ay, perdón, no sé quién estaba por preguntar. Samuel. Samuel, querido. Lo que hacía Tesla. Hola. ¿Cómo está, Franco? Gabito. Dale, Franco.
Ah, qué bueno. Gabriel también, ahí está Gabriel Franco. No, yo quería aclarar lo del Tesla. Creo que Tesla lo que hacía era ionizar el agua. Eso es una forma que le decía un nombre parecido al oro. No sé si es el mismo, pero lo que hacía él era ionizar el agua para hacer una autosanación en su cuerpo. Eso es lo que hacía él. No sé si será relacionado con eso del oro, pero sí tenía un nombre parecido, similar a lo de ese oro. Ya, Franco. Gracias. Poner eso. Gracias, Gabriel, gracias. Vamos a indagar en Tesla, sí, porque está potente. Samuel querido, bueno, Franco. antes que nada agradecerte el trabajo que has hecho acá en Córdoba. Te pudimos acompañar en el Uritorco. Fue una experiencia, yo tengo como recuerdo la más maravillosa que he vivido en mi vida. Fue muy movilizadora y transformadora. Bueno, eso por un lado, te quería agradecer por eso. Amaru Muru, él fue quien pudo bajar la información de las 21 razas en esos discos solares. Sí, lo que pasa a Aramu Muro, mira, su nombre original es Urmamuro, porque viene de las tribus de los felinos, estos felinos guerreros, ¿no? Entonces, Aramu Muro, es un felino oscuro, o sea, no me refiero de la parte densa, sino es un felino de tez oscura, con ojos muy amarillos, en el plano físico, bípedo, ¿no? Más o menos unos 7 metros aproximadamente, es muy alto. Este ser es el fractal de la conciencia Aramu Muro, que es el que les conté, que es el que les recordé, que es el que gestó los discos solares. Pero cuando los discos solares, cuando ya se retiraron los lemurianos a Garta o a sus estrellas, automáticamente él deja a cargo a este felino, que también se hizo llamar, como el mismo nombre le pusieron, Aramu Muro, pero es la conciencia, no es como yo tengo un fractal, mi guía, que es un felino también, es un león, en este caso, tiene un nombre, pero para no hacerme tantas bolas, le pongo Samuel, aquí, para entenderme, pero tienen sus propios nombres, sus propias, ¿no? Nada más, o sea, pero puede generar, igual que Gabriel, ¿no? Igual que Miguel. Miguel tiene cientos y cientos de manifestaciones, ¿no? Como Ashtar Serán, como por ejemplo, también se materializa como Micael, se materializa como Jesús, como Sananda, en múltiples facetas, ¿no? Entonces, es un poco confuso explicar porque tenemos que ir hacia arriba en las jerarquizaciones, pero para entendernos, sí, generalizamos, ¿no? Todo se generaliza en 9 conciencias. Eso también en algún momento lo voy a contar. Las 9 conciencias galácticas, ¿no? Todo lo que es 9 conciencias galácticas, que si tú anulas las centrales da el 19. Y el 19 son los 19 vórtices que activan cualquier sistema, ¿no? Que arman el dodecaedro al final de 12 lados, ¿no? Que es la vida misma. Entonces, cada conciencia galáctica tiene un custodio. Por ejemplo, Miguel, Chamuel, Gabriel, viene Uriel, viene Jofiel, Rafael y así hasta Metatrón. Todas esas conciencias, al final, se encargan de custodiar en fractales, custodios de galaxias, custodios de universos, custodios de clúster, custodios de universos, y así hacia arriba, o sea, no para. Sí. Gracias, Pregunta Samuel. gracias. Pregunta Samuel, sobre lo que estás diciendo, o sea, los 19 vórtices es lo que tú estás haciendo, el anclaje, que el último sería Egipto. Sí. Ah, ok. Sí, todo es 19, ¿no? Miguel se manifiesta en el número 19, que es la luz. Luz, solo es luz. Entonces, si tú unes el 1 por separado con el 9, el 1 es Miguel y el 9 es Metatrón. Si tú fundes, entonces sería la independencia, la soberanía, la espada, con la sabiduría de Metatrón, no el grande, le dice. Entonces, fundes eso, vendría a representar, todo es 19, ¿no? Se dice, ¿no? Los antiguos, los atlantes sobre todo, ¿no? Los lemurianos no hablaban de números, pero los atlantes sí. El 19, van a ver 19 por todos lados, es luz. Cuando ustedes vean 19 repetido muchas veces, luz. Está Miguel, ahí siempre, ¿no? Cuando vean 20, está Chamuel, ¿no? Cuando vean 33, está Rafael, ¿no? La sanación, la suprasanación, ¿no? Sus comandos, Esmeralda y todo lo demás, ¿no? Genetistas y todo. Entonces, así hay que hacer una clase de estas en donde se pueda ver, entender un poco a macro, ¿no?
pero sí, para entenderlo, por favor. un poquito. Okay. Al hacer los 19 vórtices, significa entonces que ya está anclado para prepararnos para la nueva conciencia, para cuando vengan los flashes solares. Sí, mira, lo que pasa, como son 21 tribus galácticas, ¿ya? Cada tribu tiene su forma de manifestar, pero todo se rige en 19, o sea, cada uno viene a hacer una labor. Entonces hay unos que conectan con el agua, hay unos que conectan con la tierra, con el aire, con el fuego, ¿no? Para activar el éter. La tribu roja que me encomendó a mí, que es la tribu Mushix, no es una tribu de séptima dimensión, se quedó en séptima, vive en séptima. Esta tribu se encarga a través de los ancianos mayores, que son los 9 ancianos mayores, encargan, en este caso, a este avatar, al final este vehículo cualquiera, o sea, al ser mío, mejor dicho, más que al vehículo, encargan el anclaje de estos 19 puntos telúricos, ¿sí? Entonces, los 19 puntos telúricos lo que van a hacer es conectar la red Lemuria, porque nos enfocamos netamente en Lemuria, es activar la Lemuria, nada más. Pero activando la Lemuria, porque se dieron cuenta cuando narré la anterior, la Lemuria nunca se vino abajo. O sea, es como que yo estoy en esta casa y digo, esta casa, yo sé que de acá a unos 5 años, el mar viene y la tapa. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, hago un plan. O me retorno a otro lugar o me voy a una montaña a vivir. Fácil. Así fue. Se fueron. Simplemente. Pero nunca fueron ellos hundidos. Porque los atlantes se hundieron porque estaban con ceguera. Pero los lemurianos nunca, siempre estuvieron... No se les tocó ni un pelo, ¿no? Para entendernos. Entonces, ¿qué pasa? Pero, como están en etérico ahora, porque esta realidad está en tercera, no lo podemos ver. Y ellos dejaron la Lemuria en sexta, a lo mucho quinta, últimos peldaños. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrarme con esa sexta si yo estoy en tercera, en segunda, en quinta baja? No puedo. ¿Qué tengo que hacer? Activar la red nuevamente, prender las hornillas, prender todo nuevamente. Hey, voy a prender la casa, si hay mucho frío, prendo la leña, la hoguera para que vengan y se calienten, ¿no? Entonces yo me encargo, nosotros en esta humanidad nos encargamos de prender, calentar todo para que vengan los lemurianos, que nosotros somos ya los lemurianos. Emerja esta civilización. Samuel, discúlpame que justo hablabas del número 19. Si hacemos 9 y 1, tenés 10, que justo tiene conexión con esto que estás diciendo, porque el 1 es el comienzo. Tiene que ver con esto, ¿no? Sí. El lunes es el comienzo, no es el sol. En los mayas le decían el sol, o sea, el padre, ¿no? El padre creador, el Hunapku, ¿no? Entonces, el creador se manifiesta a través del sol. O sea, nosotros, ¿por qué creen que los incas, los mayas y todas las civilizaciones honraban al sol? Porque es el padre, al final. O sea, lo es todo. Esto quiere decir que entonces vamos pronto a usar ya el sincronizador maya y cae el calendario gregoriano. ¿Es así? Sí, pero no cae, se transforma. Nada cae. En esta nueva humanidad todo se transforma. Porque caer es la diferencia, ¿no? Entonces vamos revisando esta forma como nos expresamos, desde el amor igual, da igual, o sea, pero igual observar porque nada cae, todo es perfecto. Todo es un diseño milimétrico, inclusive lo de Luzbel, cuando cayó el Atlántida, entre comillas, no cayó, se transformó, pero se inmoló, tuvo que bajar, tocar fondo para emerger nuevamente, ¿no? Entonces, aquí, como se dice antiguamente, 2 pájaros de un solo tiro, aunque suena muy feo, pero es un término, es tú activar Lemuria, sanas la Atlántida. Pero lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia. Esa es la buena noticia, que no necesito yo ir a activar algo, porque lo voy a activar en mí. Y al activar en mí voy a generar personas como este tipo que está acá hablando, que surjan y vayan a transitar puntos telúricos. Hay muchos hermanos que perfil bajo van y activan, ¿sí? Es que no solo somos muchos, cientos, que no salen en las redes, que están en silencio haciéndolo, ¿no? Hay un hermano ecuatoriano muy poderoso también, que me gustaría conocerlo, que es Ñaupi, no me acuerdo cómo se llama, Ñaupi no sé qué, muy potente también, y él es un activador, es una llave. En México también hay un hombre, una llave, que ya les voy a contar quién es, que me gustaría prepararme para estar ahí. Y así, hay muchos.
hay muchos hermanitos ahora, están activadores, llaves. Cada uno hace su rol, ¿no? Pero para que estos hermanitos activadores emerjan o nazcan, o estos niños despierten y que sus padres le dejen activar, porque cuando digo no dejarles, que le ralentizan, ¿no? Viene un niño activador y sus padres le ponen a estudiar ingeniería, por ejemplo. Entonces, le ralentizan, pero igual al final todo es perfecto, ¿no? Entonces, ya, todo está perfecto. Ahora en este momento la Tierra está pero sumamente acelerada. Hay que subirnos ese coche, ¿no? Samuel, querido, vos sos de la tribu Moche, ¿es así? Estás en Trujillo, sí, pero justo, no, sí. que tiene mucho que ver con la cultura mochica. No, vamos a decir, actualmente pues soy humano, ¿no? Soy un peruano, un sumerio cualquiera, ¿no? Pero ancestralmente soy un inca, ¿sí? Yo voy a contar la historia, esto no lo he contado, pero lo voy a contar chiquitito, rápido. Yo, al ser un asesor, como una especie de amauta en un grado mayor, antiguamente, en otras encarnaciones, la más reciente fue hace 700 años, antes que vengan los españoles. Encarné específicamente cuando estaba un hermano, bueno, le digo hermano, un inca, no me acuerdo el nombre ahora. Este inca era un revolucionario, porque él sí quería transformar toda aquella parte egoica de los Anunnakis. Entonces los Anunnakis, la doctrina era conquistar, y todas las naciones querían conquistar el territorio, o sea, era muy loco. Entonces, en ese momento, a mí me mandan, bueno, en una de las tantas, me mandan a conquistar con un grupo, o sea, siempre iban los guerreros con sus asesores espirituales, sus amautas, ¿no? Es como ahora, cuando los españoles vinieron, iban los curas con los guerreros, ¿no? Una cosa así, ¿no? Lo mismo hacían los incas y lo mismo hacían los antiguos, ¿cómo se llama? Los puquinas, antes que los incas, los ancestrales, ¿no? Entonces, lo mismo, y en cualquier tribu como era un programa Anunnaki globalizado, era ir con un asesor siempre para bendecirlos, ¿no? Para abrirles con la magia blanca, ¿no? Entre comillas, los territorios. Pero era magia negra, ni qué magia blanca. Entonces, al final, me toca a mí, en una de las tantas recorridos que hacíamos, me toca venir aquí a estas tierras, donde estoy yo ahora, las tierras Mushiks. Y estos hermanos eran netamente lemurianos, pacíficos, que trabajaban en la agricultura, que se conectaban con el cosmos, que se teletransportaban, que viajaban a otros mundos, que vivían en una armonía, plenitud, este territorio de acá, que es pristino. Pero vinieron a sembrar, en este caso, ¿cómo hacía en mi caso? Para poder conectar con esa civilización, que era muy sutil, tenías que sembrarles miedo antes de entrar, si no, no había contacto. Entonces, quien se sembraba los miedos éramos nosotros, los que hacíamos magia. Entonces, magia negra, ¿no? Se podría decir. Entonces veníamos con toda la parsimonia y la alegría y el amor, íbamos y manipulábamos las mentes de los demás. Y le dábamos miedo. Y una vez de manipular las mentes, ya estaban densos y ahí recién podían entrar a justiciar, los incas. Por eso que los incas en las últimas partes se densificaron. ¿Por qué crees que fueron aniquilados por los españoles? Porque tenían la misma frecuencia. O sea, si fueran puros y castos y divinos, los españoles no entraban. No había punto de encuentro, como los lemurianos con los atlantes, no hubo punto de encuentro. Entonces, allí fui, por eso que yo vengo a redimir eso. Entonces yo me vendí supuestamente allí. Me obligaron, porque me mataron varias veces, me obligaron a hacerlo, lo hice y entraron así. Entonces yo vengo a restituir eso también. Bueno, eso no le he contado, ¿no? Pero se los cuento ahora. Gracias, querido. Muchas gracias. El gran Pachacútec. No, el Pachacútec es otra cosa, sí. ¿Alguna pregunta más? Esto, perdón, se sale de lo que estamos hablando, pero es una curiosidad simple y sencillamente y quiero preguntarlo. ¿Qué cristal usas para hacer los anclajes? Porque sé que siempre traes un cristal. Por aquí está mi hermanito. A ver, lo voy a traer.
Qué bien, Jackie. Te pasaste. Aquí, bueno, a ver, la explicación es que al final, bueno, antes de mostrarlo, la explicación es que nuestros cuerpos actuales en esta línea de tiempo están aprendiendo, están recordando, están retornando a su memoria original. Por lo tanto, no tenemos la suficiente frecuencia o potencia para poder bajar información del Sol directamente. Entonces, si bajo información directa, lo voy a hacer en algún momento, lo sé, pero por el momento no. Entonces utilizo un cuarzo. Los cuarzos ya son cristos, ¿no? Este es el cuarzo dragón, es un cuarzo maestro. Te digo dragón porque en el etérico es un dragón y a simple vista es un cristal. Entonces este cuarzo ya está a punto de graduarse. Está en octava dimensión, es toda una historia también. Se llama Sahan, es un dragón, pero normalmente los dragones son de novena. Entonces, un dragón graduado es de novena, hacia arriba. Y este dragón es de octava. Entonces, todavía no forma parte, no es como reconocido como dragón. Entonces, ¿me entiendes? Y vino a mí, nos encontramos ya en otras encarnaciones en la India, y a través de sueños me recordó que teníamos un pacto, ¿no? Y ese pacto era que los dos juntos caminemos, lo que hagamos, que lo llevara para poder él acceder a elevarse. Y ese es el pacto. Pero iba a llegar un momento en que nos vamos a separar cuando él se gradúe, y está a punto de graduarse él. Él se gradúa y yo me gradúo también. Nos graduamos los dos. En Egipto. En Egipto, sí. Me ha sacado las lágrimas. Gracias por este regalo. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo a Samuel? Bueno, Samuel, no sé si vos querés seguir. Yo encantado, pero tengo compromisos ahora. Sí, así es que para mí sería un placer. Pero en otra oportunidad, cuando quieran, hablan con Sara y me agendan. Encantadísimos. Desde ya, un placer enorme, agradecerte inmensamente el que nos hayas regalado este ratito. La verdad que todos muy, muy felices por este momento especial que compartimos. Te agradecemos muchísimo y bueno, cuando lo consideres, habrá otro encuentro donde podamos más de lo que nos quieras contar. Vale, muchas gracias por la apertura y al hablar también voy recordando, gracias. Gracias a vos. Gracias a todos. Mil gracias. Acordate que tenés que hacer otro meet para explicar las jerarquías, que fue lo que quedó pendiente. Es importante. Sí. Gracias por tu labor de luz, gracias por los anclajes, gracias por la frecuencia que estás emanando. Gracias, Samuel, de todo corazón te lo agradezco desde mi alma. Gracias, hermano, yo soy tú. Y sobre todo, gracias por tu sencillez, por tu simpleza y por tu sencillez, y por tu humildad. Muchas gracias. 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 Nos vemos. Un abrazo.